Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, active la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El doctor Hugo López-Gatell no vio venir esta reportera y le dijo que el doctor miente. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 11 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, hace unos minutos en la conferencia del doctor Hugo López-Gatell le dice una reportera que el doctor Gatell miente, pues esta reportera escuchó a los chayoteros, unos médicos que están haciendo de las suyas. Y bueno amigos, vamos a ver qué contestó el subsecretario de Salud. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Esta información es muy importante, la hemos estado presentando, yo mismo la presenté el martes pasado en una tabla específicamente detallando esa situación. Lo que ocurre es que las indicaciones de uso están claramente especificadas en las autorizaciones de uso de emergencias, que en general son muy parecidas entre los distintos países del mundo porque atienden a la información que las propias compañías presentan. En ese sentido, las distintas vacunas son considerablemente semejantes, no hay restricciones de uso específicas. Por ejemplo, ayer se hablaba de, aquí en esta conferencia, la doctora Celia Alpuche explicó a detalle cuáles fueron las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México para considerar que la vacuna de AstraZeneca sí se puede usar en personas mayores de 65 años. Y lo que suele pasar con la información técnica, lo cual me parece desafortunado, es que aun cuando se presente, y a veces con mayor razón cuando se presenta esta información, se distorsiona. Y entonces ha habido mucha confusión, no porque la información técnica no sea clara, sino porque por distintas razones, algunas incluso los dicen los expertos en diplomacia, por geopolítica, distintas posturas en el mundo de repente se orientan hacia preferir o no preferir ciertas vacunas, cuando eso no tiene una relación con sus características técnicas. Ahora, esta no es una vacuna que se puede ir a comprar a la farmacia, de modo que la persona usuaria, la información no tiene que considerarla por sí misma, o un proveedor de salud independiente, un médico o médica por sí misma, no tiene que leer las instrucciones, porque estas están consideradas en la propia lineamiento técnico del programa. Tenemos los manuales de instrucción para la aplicación de estas vacunas y se considera, en el caso de la vacuna de Pfizer, lo venimos diciendo desde el año pasado, está el tema de la contraindicación relativa de alergia. Entonces se evalúa precisamente la historia de alergia al momento de vacunar. Si una persona dice tengo alergia grave, en el propio interrogatorio, que es una fichita muy específica, se identifica si es elegible o no para el uso de la vacuna de Pfizer y cuál sería el sustituto que tendría con las vacunas del propio programa. Gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable, Juan Hernández, Natalia Vitela, Daniel Blancas. Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor, ayer le quería preguntar, pude ver la sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina y la Secretaría de Salud, ya no alcancé a ver, creo que por lo que entendí hubo una sesión de preguntas muy rápidas, ya no, porque me tuve que venir hacia acá, pero hoy veía muchas notas en donde no lo digo yo, textual lo dicen dos médicos en particular, que usted al parecer miente al mencionar que cuando le preguntaban sobre lo que ya se le aplicó a los médicos del hospital ABC, al parecer usted mencionó que sí, y resulta que estos médicos en varias notas que hoy se publicaron hacen referencia a que no
que en realidad no se han vacunado a estos servidores de la salud. Yo quisiera preguntarle su opinión al respecto y, si me lo permiten, tengo otras dos preguntas. ¿Cómo no? Opinión respecto a lo que alguien dice, pues adelante. Cada quien, como hemos dicho siempre, es responsable de lo que dice. Quien tiene evidencia en la mano y la puede presentar, pues estará muy tranquilo de lo que dice. Quien no la tiene, pues que se haga cargo de ello. Respeto completamente la opinión, no me ofendo si alguien me dice cosas semejantes, me han dicho ya demasiadas cosas y no me ofendo en absoluto. El caso del que usted habla es en esta sesión que suele ocurrir al inicio de del periodo ordinario de las sesiones de la Academia Nacional de Medicina, que se hace conjuntamente con la Secretaría de Salud. Tuvimos el gusto y el privilegio de que nos invitara el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Decíamos ayer, otro de mis maestros, el doctor José Jálave, fue mi maestro cuando estaba en el tercer año de la Escuela de Medicina, y presentamos, guiados por el doctor Alcocer, el Plan Nacional de Vacunación. Efectivamente, había una persona, una doctora, que ya luego identificamos que se trata de una dermatóloga que trabaja en el hospital ABC, y entonces ya un poco entendimos cuál era el nivel de su preocupación y su motivación, que decía que no se había vacunado al personal de salud del hospital ABC. Aquí es un poco lo que dice Karina Aguilar, dónde está la confusión. El plan de vacunación en México y en muchos países está orientado en el punto inicial de la priorización a personal de salud COVID, el personal que está en las unidades COVID. En el caso de los hospitales privados, como ya habíamos también comentado varias veces, pedimos a los propios hospitales privados que a través de las asociaciones de hospitales privados, que son 3 las principales, nos proporcionaran el censo en el que identificaban, considerando los mismos criterios que para el sector público, quiénes son personas que están en unidad COVID y quienes no están en unidad COVID. En el caso del Hospital ABC, nos mandaron una lista de un poco más de 390 personas que fueron vacunadas. Entonces, en el Hospital ABC ya se vacunaron. De hecho, fue el primer hospital, cuando abrimos la vacunación al sector privado, se vacunaron en el Colegio Militar, aquí en Tlalpan, y fueron el primer hospital que empezó a vacunarse. Se completaron un poco más de 390 personas de las unidades COVID que el propio hospital identificó como unidad COVID. Pudiera ser, no me consta, que esta doctora tuviera la inquietud de ser vacunada personalmente. Ignoro si una dermatóloga es parte de los equipos COVID, pero en todo caso no fue identificada por su propio hospital. Entonces comprendo y me parece pues legítima la inquietud de que alguien en lo individual se vea a sí misma, quiera estar protegida a sí misma, es completamente legítimo, pero a veces es difícil que las personas visualicen que estamos en una sociedad y que hay otro tipo de necesidades cuando lo vemos de manera social. Este es el tema de la generosidad de la que hemos hablado muchas veces y se conoce en salud pública con un fundamento técnico muy acabado que pensar en el bien colectivo es la manera óptima de asignar los recursos cuando se vive en una emergencia de salud como esta. Y este es un ejemplo muy palpable. Cada quien quisiera verse a sí mismo protegido, es legítimo, es entendible, pero hay que pensar que existen otros 126.999.000 personas y que la estrategia de vacunación atiende al bien colectivo para el bien de todas las personas. Concretamente, el objetivo primario de la estrategia de vacunación COVID es reducir la mortalidad. Y los análisis que han hecho las personas expertas del grupo técnico asesor muestran que sí logramos vacunar, empezando por el eje 1 de priorización, que son las personas adultas mayores. Cuando lleguemos a 20% de cobertura, habremos reducido 80% de la mortalidad. Entonces, esta es la situación y es importante. A veces hay personas que atacan al sentirse desprotegidas o les falta información. Insisto, es respetable, hay que respetar la opinión de las personas y simplemente pues buscar más información y que todos y todas estemos más atentos a nuestra realidad social, no solo a la individual. Y bueno, de tener esta información ya, sería, si hay
entiendo, un mayor número de dosis, sería ya para los adultos mayores. Podría ser, es uno de los escenarios. Y ya por último preguntarle sobre los cambios en COFEPRIS, si me puede confirmar, entiendo que llegó el doctor Sbarch como titular de la comisión. Hoy vi que circulaba esa noticia, como dije hace unos pocos días, no me acuerdo quién me lo preguntó, fue Liliana Noble, empieza a haber rumores y especulación. Por respeto a las personas y por responsabilidad institucional, solo me pronunciaré al respecto cuando tengamos ya un nombramiento de alguien que vaya a ser sustituido y haya sido nombrado al reemplazo. De momento no, de momento es solo especulación. Lo que sí puedo comentar es que, como lo dije el otro día, la COFEPRIS necesita una profunda transformación estructural, funcional, orgánica, porque la COFEPRIS es una agencia de regulación sanitaria, la agencia nacional, que tiene grandes progresos a lo largo de sus 15 años, casi 16 de existencia, pero también tiene grandes limitaciones. Y lo decimos sin ambajes, entre sus limitaciones se encuentra que ha sido manejada de manera poco transparente. Y aquí quiero ser explícito, se lo he dicho a las personas trabajadoras de COFEPRIS, nuestra preocupación no son las personas de la base trabajadora. A lo largo de estos 15 años de COFEPRIS ha sido mayormente sus gerentes, sus directivos. Desde luego no todos o todas, pero sí hemos identificado prácticas poco saludables que pueden llevar a poco profesionalismo, poca transparencia y falta de equidad. Entonces, estos tres elementos son lo que aspiramos a cambiar: una agencia de regulación sanitaria más profesional, completamente transparente y que le dé piso parejo a todos los agentes regulados, de todos los sectores que son regulados: la industria farmacéutica, la industria química, los servicios, los cosméticos, todo lo que pasa por COFEPRIS. Y hemos hecho para lograr eso algunas decisiones. Hay, por ejemplo, un proyecto ya en avanzado estado de digitalización de los trámites de COFEPRIS, que va acompañado de una transformación de los propios procesos. Los estamos simplificando para hacerlos mucho más expeditos y fáciles. Me estoy refiriendo a las capitales. Y entonces ellos empezaban ya a organizarse del centro a la periferia. ¿Es esto cierto? ¿Va a haber un cambio en el Plan Nacional de Vacunación de acuerdo al semáforo en rojo de las capitales, doctor? Gracias por la pregunta, Daniel. Siempre me aprecio mucho su trabajo periodístico, que va a los lugares y hace constataciones directas y ayuda mucho a tener una perspectiva de la realidad. La respuesta directa es no. Pero no hay que perder de vista lo siguiente, que lo comentaba precisamente ayer en la sesión de la Academia de Medicina. Hay algunas características de este plan de vacunación contra el COVID que lo hacen sustancialmente diferente de la rutina del programa de vacunación universal, del esquema convencional que se usa todos los años. Aún si consideráramos que el programa de vacunación universal incluye eventos esporádicos, 3 al año, que son las Jornadas Nacionales de Salud Pública, originalmente llamadas Semanas Nacionales de Vacunación. Pero aún esas, que son operativos de campo, en donde se sale fuera de las unidades de salud y se va a sitios temporales, puestos temporales de vacunación, en plazas públicas, en escuelas, en mercados y demás establecimientos. Aún considerando todo el conjunto, la complejidad de la operación del programa de vacunación es considerablemente menor comparada con la complejidad de un operativo de esta naturaleza. Me lo preguntaba el doctor Enrique Ruelas ayer en la sesión de la Academia. Algunas características: la magnitud. El momento de mayor intensidad de la vacunación en México en su historia posiblemente ocurrió en 1989-1990, cuando hubo un brote de sarampión que afectó a 60,000 personas y murieron 6,000, mayormente niños y adolescentes. Y se encontró que había una deficiencia en la cobertura de vacunación, 1989-90. Y se hizo una recuperación de coberturas, una puesta al día. Y entonces se vacunó masivamente y lo más que se llegó a vacunar fueron 10 millones de personas. Si comparamos 10 millones de personas en una zona geográfica relativamente limitada con 126 millones de personas
que es totalmente toda la población en todo el territorio nacional, queda muy claro que es un operativo mucho más complejo que la rutina. Una tercera situación es la velocidad a la que queremos que ocurra. Si tenemos un brote, como estoy poniendo este ejemplo del sarampión en 89-90, que ya estaba controlado y que la recuperación de cobertura era para que no volviera a ocurrir, es muy distinto a estar en un operativo tan grande de vacunación durante una epidemia activa. Entonces, durante esta epidemia activa, y más una epidemia de estas proporciones, una pandemia, queremos que se resuelva lo más rápidamente posible. Entonces, la velocidad de vacunación es un factor crítico. Esto explica, y ha sido una pregunta repetida, ¿por qué involucrar a personal fuera del sector salud? La respuesta es muy clara, porque si solo utilizáramos los recursos del sector salud, sobre todo los recursos humanos, las personas, no nos daríamos abasto para lograr un operativo de esta magnitud en un tiempo tan corto como el que queremos que ocurra. Entonces, este es el contexto. Atendiendo directamente su pregunta, que me parece muy importante, de origen exploramos múltiples escenarios, múltiples abordajes. Empezar por zonas rurales, empezar por zonas urbanas, empezar en una forma mixta, empezar por donde hubiera mayor intensidad de la epidemia, empezar por poblaciones de mayor vulnerabilidad social o empezar por poblaciones de mayor vulnerabilidad biológica, por ejemplo, por la edad o la comorbilidad. Todo esto fue explorado sistemáticamente por el grupo técnico asesor y al final quedaron los 3 ejes de priorización de los que hemos hablado: eje 1 y el principal, edad; eje 2, las comorbilidades; eje 3, las necesidades del control epidémico. Y una característica adicional de este programa, en comparación a cualquier condición rutinaria, es que el abastecimiento de vacunas es lento, inconstante y hasta cierto punto impredecible. No por lo que haga o deje de hacer México, sino por la realidad del mundo en donde se están fabricando vacunas a una velocidad limitada por la capacidad de las empresas productoras de vacunas. Entonces, ante ese escenario, hemos hecho adaptaciones de la idea básica, que es la que usted señala, empezar por zonas rurales, de acuerdo a la realidad. El objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo primario es reducir la mortalidad. Sabemos que cubriendo 20% lograremos de las personas, si empezamos por adulto mayor, reduciremos 80% de la mortalidad, pero dónde empezar específicamente y cómo combinar también depende de qué vacunas lleguen, cuántas lleguen y cuál es la certeza de que éstas sigan llegando a determinado ritmo. Entonces, no hay una decisión única permanente respecto a este detalle operativo, pero que quede muy claro, la estrategia es la misma, el objetivo es la misma, la priorización es la misma. Los detalles operativos los estaremos ajustando precisamente a las realidades, como esto que preguntaba Natalia Vitela de Reforma: si llegaran 500,000 es una decisión, si llegaran más es otra decisión del punto de arranque, pero en todos los casos para hacer el mejor aprovechamiento de las vacunas. Doctor, y bueno, ya queda muy poco tiempo en realidad, pero la otra vertiente que creo que puede ser un mensaje muy importante y tiene que ver con lo que ya había comentado un compañero. En este trabajo de campo que le comento, revisando los datos y con los brigadistas, tengo un dato que creo que puede ser vital para lo que pueden hacer las familias, los hijos, los nietos. La cuarta parte, usted sabe que ha habido un contacto primero de las brigadas ya con los adultos mayores, ya lo hubo. Tengo aquí los datos de qué dejó ese registro. Sí. La cuarta parte de los contactos, la cuarta parte de los ancianos que fueron contactados se niega a recibir la vacuna. Sí. Entonces, esto estaba hablando de alrededor de 3.5 millones si lo trasladamos a la meta que se requiere. Las principales
argumentos que esgrimen son… No, y los medios de comunicación. Y los medios, por supuesto. Cierro con eso precisamente. Sí, en distintas encuestas telefónicas que se hicieron precisamente con este propósito, preidentificar la sensibilidad poblacional a recibir la vacuna y también los retos que enfrentaría la población para ir a los puestos de vacunación y para actualizar los datos de sitio de residencia y condición vital de las personas. Para eso se hicieron las encuestas. Y tenemos entre un 22 a 25% de personas que de inicio no están entusiasmadas. Entonces cierro con un llamado en general a la población a que facilite información a sus conocidas, conocidos, no solamente familiares, sino conocidos, que sea basada en información verídica, verificable, de preferencia de fuentes sólidas, científicas, técnicas, para ayudar a que exista entusiasmo por vacunarse. Y a ustedes, con todo respeto, como comunicadoras y comunicadores, pero también a sus editores y editoras, por cierto, porque sé que muchas veces lo que termina plasmado en un medio no depende de ustedes, sino de las líneas editoriales. Ojalá exista una conciencia básica de la responsabilidad social, que en todos los medios, independientemente de la línea política o editorial que se tenga, existe el sentido de que entre más unidas y unidos estemos, mejor nos va a ir absolutamente a todas las personas de este país y potencialmente del mundo. Entonces, mantener un discurso constante, verificado, técnico, creíble, documentado. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice, entre más unidos estemos, a todos nos va a ir bien, a México y también a todo el mundo. Esto lo dijo hace unos minutos en su conferencia de prensa. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia Ferras.